Señor Villasante, ¿cómo está? Buenas noches, Milagro. Le agradezco también su presencia. Entonces, ¿quién empieza? Vamos a tener tiempo justo, además, ¿no? Porque me encantan estos debates económicos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo empezar. Muy si bien, quiere. Pedro, así, valiente. Me da igual, en realidad. Ya, Pedro. Mira, primero hay que entender la coyuntura macroeconómica. El gobierno está aplicando un paquete típico keynesiano: aumentar el impulso fiscal, aumentar el consumo, para de esa manera reactivar la economía. La economía está paralizada. Y entonces todo esto son mecanismos, estos como otros, han hecho un paquete de inversiones, etcétera. Se prevé un déficit fiscal este año de 2% y parte de estas medidas, como las CTS, es poner plata en los bolsillos de los trabajadores para que aumente el consumo. Y eso en el corto plazo está bien. La economía está parada, necesitamos que la industria, la agricultura, el turismo comiencen a moverse. Eso requiere más demanda. Está bien que haya más demanda por el lado de los trabajadores. Y por eso yo también estoy de acuerdo con el aumento de la remuneración mínima vital. Me parece que las medidas son tardías, ¿me explico? Ya es un poco tarde, digamos, así como lo de Tía María, ya es un poco tarde lo que se está haciendo. Y creo que también uno tiene que tener una cierta mirada de largo plazo. Una propuesta de corto plazo te dice que está bien, pero una mirada de largo plazo dice, bueno, económicamente tenemos que impulsar estos otros sectores productivos de una manera más sostenible. Y por el lado de las gratificaciones y las aportaciones uno tiene que ver, bueno, cuál es el equilibrio de largo plazo de la seguridad social. Y ese es un tema que también es crítico porque, digamos, si permanentemente todos queremos contribuir menos, pero si contribuimos menos vamos a tener menos seguridad social. Digamos, ahí hay un balance, digamos, que es pues clarísimo, ¿no es cierto? Claro. Sí, la doctora Figo ya llamó. Mejor que no nos descuenten nada, pero si no nos descuenten nada, pues no quedamos sin pensiones y sin sistema de seguridad social, entonces eso no es razonable, ¿no? Un estudio actuarial que se hizo en salud por la Organización Internacional del Trabajo el 2011-2012 demostró que las contribuciones actuales son insuficientes. ¿Me explico? Desde que se han recortado las gratificaciones. Entonces ahí tenemos que ver una alternativa. Una opción es que eso lo ponga el presupuesto público. En muchas partes del mundo el financiamiento de la seguridad social es tripartito. Es más, yo creo que algunos convenios de la OIT, seguramente Jorge lo dirá, lo establecen así, ¿no? Tripartito, ¿qué quiere decir? Que deben contribuir empleadores, trabajadores y el gobierno, porque la seguridad social es un objetivo público, ¿no? Perfecto, vamos a escuchar a Jorge Villasante y luego su réplica. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, todos queremos siempre más plata en el bolsillo, ¿no? Y eso siempre es popular. Ahora, el tema es, efectivamente, ponerse a pensar en temas como la seguridad social. Si hacemos una evaluación y retrospectivamente la historia, en el Perú mismo, el seguro obrero, que es el antecedente del seguro social de salud, tenía en algún momento un financiamiento tripartito. Aportaba el empleador, aportaban los trabajadores y aportaba el propio Estado. Y esto ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, es cierto, esta medida propuesta con los congresistas, con que sea una medida permanente, el Ministerio de Economía, con que sea una medida por un año, bueno, efectivamente tienen una finalidad, inyectar dinero en la economía, aunque yo tengo mis reservas si efectivamente todo ese dinero va a ir efectivamente al consumo, porque hay quienes van a pagar deudas también. Ahora, permíteme, si hacemos un diálogo, claro, ¿no? Sí. En realidad, claro, le quitas la plata de salud para ponérselo al trabajador, pero de salud también la gastaría. Entonces, si se habla del gasto en general, me explico, estás como quien dice, vistiendo un santo, desvistiendo al otro, y el resultado final es pero la doctora lo mismo, Figo ha digamos, sido ¿no? ¿Me explico? contundente, ¿no? Ella ha dicho que si siguen claro. haciendo esto, no va a haber plata para mejorar ni siquiera el servicio de salud. O sea, entonces, si 800 millones creo que se ha dejado de aportar, más o menos, ¿no? la cifra bordea ese porcentaje anualmente, claro. Anualmente, claro. Anualmente. Y ya lleva como 5 años de salud, o Bueno, sea, ya tiene García, un déficit ¿no? acumulado de varios años, sí, desde el 2009. Comenzó el año 2009, que efectivamente respondía también a una crisis internacional y una coyuntura económica bastante complicada y en la que efectivamente había que inyectar dinero en la economía. Pero yo la verdad me pongo a pensar si esas son las únicas medidas o hay que ser más agresivo en otro tipo de medidas económicas que debería tomar el gobierno. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que estas medidas, llámese gratificaciones más CTS, más o menos inyectarían 5.000 millones
en Ya. promedio a la economía. ¿Eso cuánto por ciento puede ser? Estiman un 0,8%, creo, del PBI. ¿no? Pero hay que Debe pensar ser en algo los así, otros. efectivamente. ¿sí? Pero hay que Jorge pensar en otros y Pedro, proyectos. por favor, yo les quiero preguntar sobre la CTS. ¿No es destrozar el concepto de la CTS? Claro, todas O sea, estas medidas, igual que las AFP, ¿no? Entonces tú dices ya, no te descuento para jubilación. Bueno, por un rato tú dices no importa, pero si cada rato le vas cortando, claro. cortando, al final te queda un hueco. No, y si Con te la doy más CTS, libre disponibilidad claro, al con la final, ¿para CTS qué sirve? Con la CTS pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La idea es que sea una especie de fondo de seguro por si te despiden Sí, claro. luego de 10, 20 años, ya tienes algo para vivir unos meses o hacer un negocio, lo que sea. Claro, si todo el tiempo te permiten sacar y se convierte en una especie de sueldo extra, entonces la finalidad se desvirtúa. Entonces, es lo mismo, digamos, ¿no? Claro, tú siempre puedes decir, como es un fondo grande y mira, solo es un año de 40, entonces, bueno, sí, efectivamente, si solo es un año de 40, es posible. Pero si no es un año de 40, si no es todos los años, ya la Seguridad Social ya tiene pues 5 o 6 años con esto, ¿me explico? Y ahora se dice permanentemente, entonces ahí ya uno dice, bueno, oye, hay que hacer un cálculo. Y yo le digo, Entonces, en el caso de salud hay un cálculo. Hay un experto internacional, una experta internacional que viene un equipo que hizo el cálculo y dice, no es suficiente, hace falta más. Ya, entonces me queda claro que usted no está de acuerdo. ¿Y usted, No. doctor? A ver, yo también pienso en el sistema propiamente de la seguridad social, que ojo, vive no solamente los aportes de los empleadores, Sí. ¿no? Este 9% mensual, sino también de los descuentos que se le realizan a quienes son jubilados, porque igual de la pensión El aporta 4%, el 4%. nada más, un porcentaje menor. Pero la seguridad social funciona también por un principio que es la solidaridad. Y en verdad lo que estamos haciendo, creo, en el tiempo es afectar a esta institución que luego los efectos lo pueden sufrir todos los afiliados al sistema, que son más de 9 millones de personas, no solamente los trabajadores activos, sino también los jubilados. Entonces usted vota porque se regrese al descuento gradual gradual. Yo pensaría, ¿y por qué no alguna fórmula distinta? Me pongo a pensar, efectivamente, ¿por qué no? A ver, si subimos el aporte del 9 al 10% mensual, salud pero podría recuperar eventualmente Dios un 12%. mío, al 10% no sea malo, pues. ¿Cuánto nos quieren descontar? Pero eso no no. lo pone el trabajador, ¿ah? No lo pone eso el lo pone el trabajador. empleador. Eso lo Por si paga acaso, el ¿ah? empleador. En el caso de salud lo pone el empleador, Fíjese no lo pone el milagro. trabajador. A ver, si vamos a cifras así muy concretas. Ya. Si un trabajador gana 1.000 soles, el empleador al año aporta por ese trabajador a salud 1.080 soles, porque son 90 soles mensuales, Por y 12. entonces por 12 son 1.080 soles actualmente. Habiendo liberado los aportes de las gratificaciones. Con los aportes, ¿cuánto aportaba? 180 soles más, ¿no? Ahora yo digo, ¿y por qué no pensamos en alguna fórmula distinta? Y era eso, creo que se trata de buscar algunas fórmulas distintas. Ya, pero si todo funcionara bien, todos daríamos, ¿no? No, daríamos no. 200. Porque claro, No. salud, yo sé de las colas, las emergencias y los calambres que los propios familiares tienen viendo cómo sus pacientes no consiguen ni siquiera una cita. Así Entonces, es, claro, los cómo nos tiempos de exigen espera y nos piden que nos descuenten más y al final ni siquiera Es que en funciona realidad, bien. O sea, sí. yo creo que la queja es válida, pero también hay que entender, y creo que en parte hay problemas de gestión, pero yo creo que también la parte de la queja hay que entender, mira, si hay un déficit permanente en salud, si no hay recursos, Claro, entonces, ¿cómo? ¿de dónde va a salir Así la es. plata para el tomógrafo, para el resonador, Claro, para de el acuerdo. personal, para el nuevo hospital? Tiene que salir de déficit de algún lado. camas que- Por eso que yo, digamos, existen. estoy de acuerdo en que la medida se haga temporal, pero yo creo que ese dinero debería ser puesto por alguien, que yo creo que es el presupuesto público. Ahora, lo otro, Como digo, perdón. la idea de un aporte tripartito es algo que se ha hecho en la historia del Perú, que está en los convenios internacionales, y que si el objetivo del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno es reactivar la economía inyectando más gasto, bueno, que el Ministerio de Economía y Finanzas ponga de la suya. ¿me Perdón, explico? Claro Pedro, que sí. inclusive- Tengo que ir a la pausa, inclusive, tengo que ir a la sí, pausa, a ver. perdónenme, pero además, uy, Dios mío, ¿dónde está la señora? De Cintia Montes, nos está diciendo en Twitter que la ministra, que por supuesto, bienvenida, que, por favor que haga todos los anuncios. Me voy a la pausa y de producción ya está contactándose con Cintia Montes, la ministra de... Esa es la secretaria de prensa de Palacio. ¿Perdón? Secretaria de De Sí, prensa de sí, Palacio, claro, ¿no? Cintia Montes es Ay, Pedro, ya me estás que no van a- Perdón. que no uno hagan de los gestión. de los apoyos más importantes de Palacio de Gobierno. Así que algo me quiere decir a través del Twitter. Ya regresamos. Mamá Smart,
con alarma para despertarte y recordatorio de ¡Levántense, al colegio! con función